Cantos quechua aymaras de los Andes. La voz de Luzmila Cano. Por darme la oportunidad de dirigirme a quienes pueden ser mis lectores para hacer conocer lo que he hecho en mi vida. Toda es la razón de mi vida. Estoy rodeado de libros y los libros me han dado muchas satisfacciones, alegrías, también tristezas, sobre todo al tratar de reflejar nuestra realidad, nuestra historia, lo que somos, cómo somos, qué nos ha pasado, qué problemas hemos tenido como país, como nación, en la sociedad, en fin, lo que me ha inspirado a hacer todas estas obras durante años, empezando con la guerrilla del Che Guevara. Ahí es cuando salió mi primer libro de cuentos en un concurso que ganamos con Renato Prada, y este es el primer libro que sale el 67. La carátula es Adolfo Cáceres. El pintor Charles Rimasan hizo un retrato así, qué diferente a lo que ahora soy. Y el otro que me acompañó, Renato Prada, así está. Este es un libro de 2 carátulas. Y aquí está Renato Prada también. Una de las figuras más notables que tenemos en la narrativa boliviana, porque él no solamente ganó este premio de la alcaldía de Cochabamba, sino también el premio Guten Tag y el premio de la Casa de las Américas de Cuba con su novela Los fundadores del Alba. Igual estaba inspirado en las guerrillas. En cambio acá yo tengo un cuento que lo han traducido a varios idiomas. El más conocido es este que se llama La emboscada. Esta emboscada está inclusive traducido al japonés, al inglés, al alemán, al noruego, al francés, al inglés. Bueno, con este cuento me ha abierto campo. Ha sido como una llave para abrir un montón de puertas hacia otros países, porque el cuento se ha publicado en antologías fuera de Bolivia. Y cuando lo habían publicado, por ejemplo, en Cuba, y el gobierno de Barrientos estaba ahí, me llegó una invitación para viajar y estaba prohibido, no me dejaban salir, porque eran países que decían una marca, mi casillero ponía a estos países, a Rumania, a Cuba, a Rusia, países socialistas, no se podía ir. Y como mi cuento estaba inspirado en la guerrilla del Che Guevara, entonces alguna vez me llegaban invitaciones para ir por ejemplo, para ir a Rumania, y era país socialista, entonces no me dieron la posibilidad de ir. Solo podía sacar así libros como La emboscada, en otros lugares salí.
Inclusive por este cuento de la emboscada con el régimen de Banzer, eh, vinieron unos agentes ahí del control político a buscarme. Yo trabajaba en la universidad y me llamaron por teléfono, me dicen, Adolfo, no vas a venir todavía a la casa porque están unos agentes esperándote para tomarte preso. Y yo dije, ¿preso por qué? ¿Qué delito he cometido? No, me dice que eres escritor proguerrillero. Ay, ahorita, entonces tuve que quedarme en la universidad clandestinamente. Lo mismo ocurrió con el golpe de García Meza también. Tenía que salir del país porque le hice un homenaje a Jesús Lara, que era escritor comunista, y yo estaba como decano de la Facultad de Humanidades y le hicimos el doctor honoris causa a don Jesús. Y cuando se produjo el golpe de García Meza, el 80, por si acaso el homenaje que le hicimos a don Jesús fue en diciembre del 79. Y el 80 se produce ese golpe en julio más o menos, creo que ha sido. Y ahí se cerró la universidad, tuve que salir, clandestino también, ocultarme porque Arce Gómez era el que más nos buscaba, era ministro del Interior, y estaba con órdenes de eliminarnos, porque además yo colaboré con Marcelo Quiroga Santa Cruz, era mi amigo, estuvimos reunidos acá. Cuando yo era decano, él estaba con el PC1 y yo le ayudaba en su campaña aquí en Cochabamba. El candidato a la presidencia tenía que ser el 80, pero el golpe terminó con la muerte de Marcelo Quiroga. Así que todas estas peripecias, estos problemas, se producen por escribir. La palabra escrita es como un arma, dice, para los dictadores o para aquellos que quieren oprimir al pueblo, nos quieren hacer callar. Y así empecé a revisar nuestra historia. Había dos campos, uno el de la ficción, de la creación, y ahí empecé con libros sobre, por ejemplo, la guerra del agua, que me ha marcado cuando querían hacer subir el costo del agua, manejar a su criterio. Y aquí tengo varios cuentos sobre ese problema y inclusive está dedicado a quienes han sido víctimas de esta guerra. Por ejemplo, un muchachito al cual tenemos de este estudiante es Víctor Hugo Daza, todavía en la Baptista creo que está. Hay un monumento en plena esquina donde lo habían colgado a Víctor Hugo. Pero era un muchachito que quiso defender a su papá y cuando salieron en manifestación los que estaban en contra de nuestras libertades, pues, ahí había un Tica Colque, Machaca y Luciano Colque era de eso. También está la memoria de Cristian Urresti Ferrell, ahí es el que me escribió, este joven.
Cristian Urresti Ferreldes, al que lo han colgado ahí. Y otras víctimas han sido Juan Tica Colque, Machaca y Luciano Colque de la Guerra del Agua. Ahí estoy contando eso. Sí. Este libro, Entre Ángeles y Golpes, los ángeles son los que están en la Puerta del Sol. Aquí, estos son nuestros ángeles, con sus alas así. A ver, se fijan ahí las alitas, todo, ¿no? Y la parte de los golpes, ahí está. Este libro yo lo escribí en la clandestinidad después del golpe de García Meza. Son 8 golpes. Los títulos de los cuentos está golpe 1, golpe 2, golpe 3, golpe 4, así hasta terminar el golpe 8. Este es el último. Ahora, estos 8 golpes están relacionados con 8 pasajes de nuestra historia nacional, mostrando cómo el pueblo recibe los golpes. En esa época, que afortunadamente ya pasó, ahora estás viviendo en un periodo democrático, pero igual todavía tenemos el recuerdo de este periodo tan sangriento que ha sido, con represiones, con matanzas en las calles, en el campo, en las minas. Por eso cada golpe se sitúa en una parte de nuestro país, en las calles de las ciudades. El golpe 1 precisamente es en la avenida San Martín de nuestra ciudad de Cochabamba. Ahí habían unos mendigos y habían también unos responseros que rezaban con sus latitas para que las almas de los que morían descansen en paz. La gente iba y les pagaba y decía, ¿me lo puedes rezar para tal? Entonces, en la calle estaban ahí. Y ahí se produce uno de los golpes más sangrientos que hemos tenido, gasificando todo. Y las víctimas de esos golpes aquí en este primer cuento son precisamente esa gente pobre, los mendigos, los pordioseros, los rezadores. No sabían qué pasaba, algunos no tenían la vista, estaban ciegos, y estos cieguitos no sabían por qué pasaba, tanta baleadura y correteo la gente. ¿Cómo reciben los golpes esa gente pobre? El golpe 2 ya es con algunos trabajadores como albañiles, carpinteros. El golpe 3, oficinistas, gente que estaba trabajando a veces en la prefectura, en la sede de gobierno, empleados que eran del gobierno, cómo pierden su trabajo, qué pasa ahí. Y el golpe 3 también estaba en 2 épocas, el presente y el pasado, en la Guerra del Pacífico, pongo ahí, porque en la Guerra del Pacífico también hubo un golpe de Narciso Campero, que golpeó a Daza e hizo perseguir a los colorados y todo. Así que muestro en 2 etapas y 2
ambientes históricos diferentes, cómo los golpes nos iban perjudicando. Ya el golpe 5, 4, todo eso, en las minas, en el campo, entre los campesinos, en las minas con los mineros, cuando García Meza inclusive hizo meter al ejército, hasta la aviación estaban bombardeando campamentos mineros. Este golpe 6 es de un albañil que muere su esposa y quiere enterrarla y no le dejaban porque la ciudad estaba, no se podía transitar, en fin. Y el golpe 7 es de unos estudiantes de la universidad. Uno de ellos se estaba casando y justo el golpe viene ahí y no les deja. Y para terminar, el golpe 8 muestra cómo los golpistas preparaban los golpes, los militares, en el cuartel, esto es en el Palacio de Gobierno. El gabinete de los militares, cómo se miraban con desconfianza, no confiaban entre ellos, porque estos golpistas siempre estaban buscando sacar ventajas, comprometerse con organismos que estaban dedicados al narcotráfico y todo. Recibían ahí financiamiento de ellos. Y es todo lo que muestra ya en las altas esferas del gobierno, entre los militares. El narcogobierno de García Meza. Y lo cierro este librito con el esbirro. Era un agente que masacraba a los prisioneros políticos, los llevaban ahí a la sección segunda de la prefectura y ahí los torturaban para que delaten a sus compañeros. Algunos eran inocentes, no tenían ningún compromiso, pero igual por sospechas los metían presos. Don Jesús Lara también estuvo preso ahí, anciano de 79 años, inclusive ya de sus 80 años, seguía perseguido por los militares golpistas. Precisamente don Jesús Lara murió en el exilio por falta de auxilio cuando tuvo un problema cardíaco. Él estaba oculto en un lugar solitario y sin auxilio murió ahí, y al día siguiente, es decir, sus familiares lo encontraron. Todos esos problemas se han ido reflejando y este esbirro era un matón. Así que parte de nuestra historia está aquí. Y nuestros mitos, lo que es propio de nuestra cultura, de nuestras raíces, nuestro origen mítico, desde antes de la llegada de los conquistadores, habían estos ángeles que les he mostrado, estos angelitos. Estos ángeles me han inspirado una serie de cuentos de terror. Por eso el que ha hecho la tapa le pone ahí chorreando la sangre. Y ahí están personajes amargados, sufriendo. Este libro ha tenido mucho éxito porque los cuentos los han publicado en antologías, inclusive de España salió este mi último, qué sé yo. Vamos a ver. ¿Dónde está ese? Voy a ir de España. El primer cuento es de Huiracocha, el ángel supremo se llama. Este primer cuento está basado en los mitos andinos.
Huiracocha, el creador del universo, para los quechuas era el Dios supremo. Y hay un cuento moderno que pongo con él, con un taxidermista, y cómo él se va a transformar, porque era muy... En los cuentos quechuas hay lo que se llama el antropoformismo, o sea, hay personajes que cambian, como por ejemplo, el Antonio es un oso, es un zorro y se vuelve persona humana. Así. Y esos mitos los fui poniendo. Y hay después el ángel exterminador, es de un ángel que se presentaba en los sueños y mataba personajes con los sueños, cosas fantásticas. El ángel del amor, que también lo han puesto en varias antologías. Este es un cuento de un cirujano que descubre que su esposa le estaba engañando con su ayudante, que era un médico joven que estaba empezando a trabajar con él. Y entonces este cirujano decide secuestrarlo al amante de su esposa y con hormonas le va transformando en mujer, le va castrando, le saca todo y va haciendo como un experimento y va a formar una mujer y se va a enamorar de ella. Se enamora de esta su obra y ese proceso lo he desarrollado, claro, con técnicas de suspenso, todo para que el interés del cuento sea más vivido, más captado, y el final ya es una sorpresa. En Los Ángeles del Espejo también igual pongo cosas que son misteriosas. Un espejo maligno que cuando se veía a alguien se reflejaba el espejo y tragaba a las personas, se perdían. Todas las personas que se reflejaban en el espejo se perdían, porque era un espejo maldito. Maldito por Dios y por todos los santos. En fin, en la comparsa de Los Ángeles, en el carnaval de Oruro, en la entrada de Oruro con los diablos, aparece una comparsa que había venido desde el infierno y entran ahí a celebrar el carnaval orureño. Y las cosas que pasan después, eso hay que leerlo en cuanto, porque hay cosas misteriosas. El ángel de las tinieblas ha sido elegido también como un cuento para una antología española que es de la editorial Castalia. Han seleccionado los mejores cuentos hispanoamericanos y ahí lo han puesto este mi cuento. En fin, entre mis libros de cuentos hay uno que está dedicado a los niños, a los jóvenes. Es El despertar de la Bella Durmiente. Si se fijan bien, hay una nave espacial. Entonces, es un cuento futurista del año 3000. Me imagino cómo puede ser la vida en esa época. La Tierra contaminada, entonces empezaron a construir plataformas en el espacio y las plataformas eran como ciudades grandes, estaban ahí con hospitales y todo. Y un problema que se presenta en la Tierra es la criogenización. O sea, a las personas que morían las criogenizaban, o sea, las congelaban
para despertarlos en el futuro. Después de varios siglos, la ciencia iba a mejorar, iba a desarrollarse de tal manera que podían curar a los que habían muerto con algunas enfermedades y devolverles a la vida. Había estos centros de regeneración de las células en el espacio, un laboratorio donde trabajaban ahí unos científicos en el año 3000. Y una belleza de Bolivia, la Miss Bolivia, fue envenenada en el concurso por una de sus compañeras celosa. En este cuento hay una trama policial para descubrir después de miles de años, cómo se había producido la muerte de esta muchacha que era la reina de belleza. Y como era tan bella, deciden criogenizarla para recuperar su vida en el futuro, en el año 3000. Entonces a la bella durmiente la hacen dormir ahí en un sarcófago especial criogenizada. Ahora, en ese laboratorio, en el espacio, ¿cómo la van a hacer despertar? ¿Cómo van a restaurar su salud? Ese proceso es el que cuento acá. Pero no les doy más detalles porque si no pierde interés las cosas que pasan. Para saber resucitar, cómo resucita, qué pasa, qué recuerda del más allá, de la otra vida. Todos esos misterios trato de explicar ahí. Claro que estoy inspirado también en lecturas de la Biblia, el Apocalipsis y cosas ahí, ¿no? Y no solo eso, aquí hay cuentos vamos a ver, el niño que se volvió nube, sacado de la mitología andina, la metamorfosis del gusano. Son cuentitos para niños sencillos, pero trabajados de otra vez. El pavo real que vendió sus plumas, por ejemplo, de tipo educativo. Si nos fijamos bien, el pavo real se pavonea mostrando la belleza de sus plumas, ahí despliega, y qué maravilla de colorido de sus plumas. Y otros animalitos le dicen al pavo real que por qué no vendes tus plumas, podrías tener un montón de plata y ser el pavo más millonario de la tierra. Y lo van tentando al pavo real, entonces el pavo real va vendiendo sus plumas hasta que se queda desplumado. Toda su belleza se pierde. Y esperar que le crezcan otra vez las plumas es para él una angustia. Esos contrastes es lo que trato de mostrar en un cuento para niños, para que piensen la vanidad que pasa cuando uno quiere enriquecerse. Igual la metamorfosis del gusano, al gusano que todos querían pisarlo, después se vuelve mariposa. En fin, cositas sencillas, pero que pueden servir para educar a los niños, hacerles pensar lo que es la vida, lo que pasa. En fin, este es el único libro dedicado a los niños que tengo, ¿no? Ahora, la parte, cuando a La Paz la han declarado ciudad maravilla, le he dedicado a La Paz unos cuentos que están acá. El puente de los suicidas es el puente que hay, la llaman también Panamericano, en la ciudad de La Paz, ese puente. Es una historia de amor
de un muchacho que pierde a su novia cuando iban a casarse. Decepcionado va al puente para suicidarse y ahí encuentra a una chica que también quería suicidarse. Él la va a salvar y después aparece una historia entre con ellos, pero el final, todo eso no les puedo contar, sino tienen que leer el cuento porque su final es sorpresa también. Y así aquí tengo más cuentos, vamos a ver, son 9 cuentos. Después del puente de los suicidas está Sola en su laberinto, La violación de Telma, El ángel de Morelia, son cuentos. Por ejemplo, la violación de Telma es un problema que hubo en la cárcel de Palmasola. Es un caso bien raro. Un violador tiene una hijita en una de sus víctimas. Al violador lo meten a la cárcel porque la denuncia la chica que fue violada, pero quedó embarazada. Mientras esté en la cárcel el violador durante varios años, 6, 7 años, la chica no sabía si abortar o tener a su hija. Cuando va donde el ginecólogo y le hacen la prueba con una ecografía, ven que es una mujercita. Entonces ella decide no abortarlo y tener a su hijita, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Cuando tenía 15 años ya la chiquita, jovencita ya, a su padre, que el violador ya lo habían puesto en libertad, y estaba siempre haciendo fechorías. Y resulta que la muchachita tuvo problemas del riñón, una infección que le anuló la función renal y había que hacerle diálisis. Y lo único que podían salvarle era con un trasplante de riñón. Y buscan quiénes podían cambiar el riñón de esta muchachita. El único que era compatible podía ser su padre, el violador. Pero no sabían nada de él, estaba en otro lado, siempre con fechorías. Y la madre, por salvar a su hijita, empieza a buscarlo, al violador, para proponerle que le done un riñón a su hija. Pero el violador no sabía que esa niña era su hija, porque la mujer no le quiso avisar, solo le pedía que le dé un riñón. Y el violador dijo, algo hay acá. ¿Por qué me pide esta mujer a la que me ha metido a la cárcel y todo? Y no quería ceder, entonces finalmente le hace una propuesta. Le dice, si te casas conmigo, le voy a dar el riñón. Ella no podía, porque no sentía a ese hombre, ¿no? No era un hombre serio. El problema que va a producirse es después, en Palmasola, donde él estaba preso, el violador, porque había violado a otras mujeres también. Eso es algo que tienen que leer en este cuento. Ahora, mis novelas históricas. A ver, ¿dónde están?
Creo que no he puesto acá, hijo. Esta es mi primera novela histórica. Es un esclavo en la época de la independencia, en 1810. El primer grito libertario es en 1809 en Chuquisaca, pero este es en Potosí en 1810, con la llegada del primer ejército auxiliar argentino que llega precisamente a Potosí, con Castelli, que era el que comandaba ese primer ejército. Castelli no era un militar, pero un abogado que podía hacer cosas como diplomático, en fin, le encomendaron a él contactarse con los patriotas alto peruanos para lograr la liberación de esta provincia, que era la provincia del Río de la Plata, de la parte norte, el Alto Perú, que formaba parte del virreinato de la Plata, o sea, de la Argentina, y ahí se produce, este es el cerro de Potosí, la llegada de Castelli. Lo que cuento es, en esta novela, cosas que han ocurrido desde 1810 hasta la salida de Castelli. Al año siguiente, 2 años estuve ahí, como un diario. Mucha gente no sabe qué ha pasado, por qué nos hemos separado de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Inclusive el himno nacional de la Argentina, hay una parte donde cantaban como sus provincias. Estaba parte del himno, estaba Chuquisaca, estaba Cochabamba, La Paz, Potosí. Oruro. ¿Qué pasó para separarnos y no formar parte de la Argentina? Hubiéramos sido un solo país grande y tal vez no hubiéramos perdido el mar, porque los chilenos hubieran visto que era un país más poderoso que ellos y no se hubieran animado a invadir ni quitar el litoral. Pero hemos decidido separarnos de las Provincias Unidas del Río de la Plata por muchos acontecimientos que están relatados en esta novela. Uno de ellos, por ejemplo, es que expropiaron. Castelli se hizo dueño de Potosí, de todo eso, y expropió los bienes, las casas de los criollos. Muchos de ellos eran mestizos que tenían alguna fortuna, y todo eso quería llevarse Castelli a la Argentina. Después también de la Casa de la Moneda, en 400 mulas se llevaron toda la plata y el oro que había. Eran abusivos, violaban a las mujeres, los soldados, esos argentinos que llegaron con este primer ejército auxiliar, no respetaban nada. Con el tiempo, inclusive causaban terror en la población potosina, hasta que un día los potosinos ya no pudieron más y se levantaron y fueron al cuartel donde estaban los soldados de este primer ejército auxiliar. En esa calle que se llamaba la calle de la Ollería, se produce una batalla, un combate terrible. Hubieron más de 150 muertos ahí en esa calle. Los soldados disparaban sus armas y la población potosina, que con palos, garrotes, lograron reducirlos.
los masacraron contra las paredes, los suelos, a los soldados. Esa fecha fue el 5 de agosto de 1810. Eso no se sabe, la gran matanza que ha habido en ellos. Cuando presenté esta novela en Potosí, los potosinos estaban admirados de que en una obra se refleje lo que habían sufrido ahí cuando la guerra de la independencia, y me mostraban, me decían, don Adolfo, mire, esta calle que es ahora de Quijarro, era lo que usted cuenta, la calle de la Ollería, esta es la calle del Gato, y ahí estaban los potosinos reviviendo su historia a raíz de este libro. ¿Y por qué el esclavo aparece como un principal personaje? Porque este esclavo, en esa época, a los negros los tenían todavía como esclavos las familias adineradas, podían comprarse ahí. A los negros traídos del África, por el Brasil entraban y les hacían trabajar. Y este esclavo era un negrito que el sambo trabajaba en un almacén de un oidor. Unos compinches que tuvo, asaltar y robar el almacén. Y para eso lo matan al dueño del almacén. El esclavo le tenía mucha gratitud al dueño porque era para él como un padre, le había enseñado a leer y cosas. Era un hombre, no era un hombre violento, era un hombre muy bueno, pero igual sus compinches lo comprometieron en ese crimen. Y ahí muestra el crimen. Precisamente ese crimen se ha producido también ahí en esa época. No es un crimen inventado, sino es un crimen que ocurrió realmente, solo que el crimen no ocurrió en Potosí, sino en Cochabamba, y yo lo puse en Potosí para animar la historia que cuento acá. Y de ese modo es. Ahora, saga quiere decir canto, es como un canto histórico de los antepasados. Los trovadores, los aedas, cantaban así sus historias, y entonces es como decir el canto del esclavo. En esta primera novela ya voy empezando una prosa más trabajada, más poética. Cuando se leen estos libros así, con ritmo poético, poniendo música, se puede sentir mejor cómo las palabras van evocando los hechos. Hay un ritmo que marca la prosa. Por eso es que le pongo saga, porque no es simplemente el relato del hecho histórico, sino que es una composición de un ambiente poético en medio de la guerra, tal como hacían los aedas, por ejemplo, en la Odisea. Homero, cuando iba contando los pasajes de la Odisea, lo hacía con una lira, y ahí contaba a los potentados, a los nobles de la Grecia de esa época, y ahí iba a amenizar porque en esa época no es como ahora que tenemos televisión, tenemos radio, no. Eran los aedas que iban ahí, se deleitaban escuchando eso. Entonces, en ese sentido es que empecé a componer esta saga del esclavo. Después, revisando nuestra historia, encontré que en la guerra del Chaco, los héroes de Boquerón, cómo resistieron, cómo sufrieron durante más o menos más de 3 semanas, rodeados según los historiadores, habían
19.000 paraguayos que rodeaban el fortín Boquerón, y ellos apenas eran 500. Al final quedaron 200 y no podían reducirlos, no podían tomar ese fortín, se resistían. Esa hazaña de la defensa del fortín está aquí, en Boquerón. Ahora, como es la música, como está presente con un charanguista, ahí la música. Es el canto a esos héroes que han resistido en la guerra del Chaco a un ejército tan superior. ¿Y sabe qué ha pasado con estos héroes de Boquerón? Al final no tenían ya medicamentos para los heridos. Algunos heridos pedían que alguien les libere del suplicio de estar con sus heridas sin pudriéndose, muriendo lentamente. Había un cabo, le decían Cabito, el cabo Juan, máteme Cabito, quíteme este dolor. Al comienzo el cabo se compadecía y los mataba, pero decía, ¿por qué estoy matando a mi gente? Y no quería matar, entonces los consolaba a los heridos, les hacía tomar agua en sus brazos, para que mueran en paz. Él no quería ser el verdugo de su gente. Todos estos hechos son reales que encontré en un diario de un combatiente. El ambiente de ese lugar era realmente horroroso. Al final no tenían ni municiones, sus armas ya no podían defender el fortín porque no tenían con qué. Y ahí entran los pilas, los paraguayos, y los ven que no había resistencia y se apoderan del fortín y los toman presos y dicen, a ver, ¿cuántos hay acá? Encuentran que solamente eran 200 soldados. Y dicen, ustedes solos nos han tenido tanto, debe haber más. Y fueron a ver si había más pilas o más bolivianos, inclusive fueron al cementerio para ver cuántos enterrados estaban ahí, y más bien descubrieron que algunos de los paraguayos los habían enterrado ahí junto a los bolivianos, compadeciéndose de los que morían ahí por atacar el fortín, y los llevaron a los defensores de Boquerón presos a Asunción, la capital del Paraguay. Y cuando desembarcaban, se estaban desembarcando de la barcaza que los llevó por el río Paraguay, la gente los esperaba, los paraguayos decían, estos bolis que nos han matado, hasta los del colegio militar los habían aniquilado en Boquerón. Pero después, cuando vieron que eran tan poquitos, mal alimentados, todavía algunos heridos, con andrajos, pálidos, bajar ahí de esa barcaza y por las calles, y la gente decía, estos han resistido a todos nuestros soldados, tanta plata han metido en eso para armar a este ejército y no han podido con este pequeño grupo de han empezado a aplaudirles, a decir, a elogiar la bravura de los de Boquerón, y los de Boquerón no podían creer que ese pueblo los estaba recibiendo como a héroes. Eso está en el diario, por ejemplo, del coronel Taborga, porque él llegó, estaba ahí con él, en su diario está eso. Entonces, ¿cómo no voy a reflejar ese ambiente de los héroes de Boquerón, prisioneros de los paraguayos?
y cómo los paraguayos los recibieron, olvidándose todos los rencores, todos admirados de que esos hombres pudieran resistir a un ejército superior, ¿no? Ahora, cuando terminó la guerra, el 35, y se repatriaron a los héroes de Boquerón, ¿saben cómo se los recibió en La Paz? Según el diario del coronel Taborga, los golpistas militares, porque golpearon al presidente Salamanca en plena guerra, le hicieron el corralito, entre ellos se dividieron, se hicieron presidentes Toro, Peñaranda, Bosch, y el pueblo sabía lo que había pasado con los héroes de Boquerón y los preferían a ellos. Entonces, pero estos que eran los mandamases, estaban en el poder, los acusaron de haberse entregado al enemigo y los acusaron de traidores a la patria, y a los héroes de Boquerón los metieron presos en el cuartel de Miraflores en La Paz. ¿Se dan cuenta ese contraste entre cómo los paraguayos los reciben a los héroes bolivianos de Boquerón, vivándoles, aplaudiéndoles, y en su mismo país, en nuestro país, los meten en la cárcel? Eso refleja este libro. Pero hay muchas cosas más que son como una llaga, una herida en nuestra historia, porque habían fusilamientos por cualquier cosa. En vez de, algunos querían morir combatiendo, pero los fusilaban diciendo este es izquierdista, por un montón de, no solamente porque tenían una herida en un pie o en la mano, sino porque algunos por el hambre. Hay un caso, por ejemplo, de un soldado que en la noche va a sacar un poco de arroz, o le cortó la cola a la vaca para cocinarse ahí aparte, y los fusilaban así de todo. Eso es lo que no se conocía en la realidad, y los historiadores tampoco ninguno refleja, sino está en los diarios de algunos combatientes, en parte. A este charanguista, que es el músico, voy mostrando la verdadera situación de los combatientes que defendían el Chaco boliviano. Luego, en la división errante, 1879-1880, trato de la guerra del Pacífico, cómo hemos perdido el mar. Mi personaje es un calameño, un muchachito. Se van a enterar de muchos problemas, de traiciones, porque está basado en el diario de Apodaca, que estuvo junto con Campero, que tenía que retomar Calama y más bien se fue a Oruro y se proclamó presidente, golpeando a Daza. Y la última novela que está en imprenta es La Tierra Sin Mal, inspirada en la guerra del Acre. Esta novela va a ser presentada recién en La Paz, en la Feria del Libro en agosto. Esta es la parte de la ficción, pero también tengo de investigación de nuestra literatura, porque nuestra literatura no comienza con la llegada de los españoles. La mayoría de nuestros historiadores de la literatura boliviana comienzan con la colonia o la república. Nuestra historia comienza antes de la llegada de los conquistadores, con la literatura aymara, quechua, callahuaya, tupi-guaraní, las literaturas indígenas, que tienen poesías, tienen cuentos, tienen cantos, tienen obras de teatro, y ahí está esto reflejo con esas cuatro culturas
y aquí recién viene la colonia, cuando ya llegan los españoles, después la guerra de la independencia y la república. Están aquí con nuestras principales figuras como Nathaniel Aguirre, Adela Zamudio, Gabriel René Moreno, en el siglo XIX, y en el XX están Ricardo Jaime Freire, Franz Tamayo, Jaime Sáenz, Alcira Cardona, todas nuestras principales figuras de esta última etapa de nuestra vida. Ahora todavía estoy trabajando en 2 tomos más de esta nueva historia. El quinto es sobre la literatura boliviana en el exilio, escritores que han trabajado y han hecho sus obras fuera de Bolivia, en otros países, en otras fronteras. Aquí no los conocemos bien, a muchos son desconocidos, y tienen una obra valiosa en los países donde ellos están. Están en Europa, están en otros países de América, especialmente hay algunos que están en México, en Suiza, en fin. Y en Estados Unidos está el mejor poeta boliviano, que es Eduardo Mitre, porque está en Nueva York. Y voy mostrando en ese quinto tomo que estoy trabajando a estos escritores que están fuera de Bolivia. Y el sexto es la novísima narrativa del siglo XXI, o sea, desde el 2001 hasta el 2019, las obras que han ido apareciendo y los autores nuevos, jóvenes, y voy mostrando la obra de los escritores actuales, los novísimos. En el altiplano están las raíces de nuestra cultura, en la parte occidental de nuestro país, y en el oriente también hay igualmente otras culturas, como los guarayos, los guarazueos, que tienen unos cantos hermosos, que no hemos sabido mostrar ni recoger. Recién estamos descubriendo nuestra identidad cultural. Hasta ahora ha estado predominando siempre el pensamiento de que en Bolivia la literatura llegó con los conquistadores, que nos trajeron los españoles, y que antes no había nada de expresión cultural. Inclusive hay un escritor como Prudencio Bustillo, Ignacio, que dice que la única cultura capaz de hacer arte en Bolivia es la de la raza blanca. Ni siquiera acepta o considera que el mestizo también puede hacer, y peor, el indígena. En este libro, que salió en Sucre, un homenaje a don Ignacio Prudencio Bustillo, que era un joven muy destacado en esa época. Este señor llegó recién de Bruselas, estaba en Bélgica, ahí estudió para abogado. Pero ¿qué es lo que dice cuando habla de la literatura boliviana? Hay un estudio, dice literatura boliviana, y ahí las partes que he marcado voy a leer. Dice: de las razas que forman la población nacional, solo la blanca posee genio artístico. Falto de imaginación y de sensibilidad, frío y reconcentrado, el indio es más apto para el trabajo material de arañar la tierra o ahondar en sus entrañas con elevadas especulaciones intelectuales. O sea, solo sirve para el trabajo material, eso es lo que se está diciendo, pero no para atormentar su cerebro con elevadas especulaciones intelectuales. O sea, para él el indio no tiene cerebro, no tiene sensibilidad, simplemente es un instrumento material que trabaja arañando la tierra. Porque después dice: el indio no rindió culto a la belleza ni aun en los buenos tiempos de la dominación de los incas. Hay que aclarar que en la dominación de los incas aparece el célebre poema El Ollantay, que ha sido traducido a varios idiomas,
Y lo mismo ocurre inclusive con la muerte de Atahualpa. El que ha estudiado esto ha sido don Jesús Lara. Pero ahora Ignacio Prudencio Bustillos dice, el indio no es poeta, ni músico, ni pintor por idiosincrasia. ¿Qué quiere decir por idiosincrasia? O sea, por naturaleza. O sea que el indio nació sin cerebro, sin sensibilidad. Ha sido creado como un animal que no tiene sensibilidad. Eso es lo que está diciendo este señor a comienzos del siglo XX. Las ideas de Ignacio Prudencio han sido después repetidas por todos los historiadores o que han comentado la literatura boliviana, y Enrique Finote en su historia de la literatura boliviana dice no hay la raza boliviana, no hay literatura original, toda la literatura ha llegado de España, somos imitadores de el mismo Díez de Medina. Fernando en su historia de la literatura también repite lo mismo, que la literatura boliviana no es nada original, no tenemos nada original, nada que refleje lo que somos. Este sentimiento todavía predomina en varias áreas de nuestra cultura nacional. Las sociedades, sobre todo las que son la burguesía, no entienden de la cultura indígena. ¿Cómo es que yo he podido entrar a este mundo artístico? He tenido la suerte de que mi padre era profesor rural en el altiplano orureño, en todo ese sector de Curahuara de Carangas. En Toledo teníamos una casita ahí, pueblito, y ahí en los Ayllus, en La Iminosa, un caserío pequeñito, ahí es donde yo vivía, mi niñez con ellos. Es una zona donde se habla aymara y quechua. Entonces yo crecí de niño hablando estas dos lenguas, aymara y quechua. Por eso es que puedo entender el pensamiento de esas culturas, porque me he formado ahí. Y después ya, con el tiempo, tuve que pasar a la ciudad, porque mi padre vio que tenía que estudiar en secundaria, querían que yo sea médico, y me llevaron a Oruro. Ahí es cuando estudié en el Colegio Bolívar, todo, hasta salir bachiller, y después me vine a Cochabamba para estudiar medicina. Iba a ser doctor en medicina, soñaba con eso mi familia, pero el destino y Dios mismo me puso en el camino que era de mi vocación, porque siempre escribía así cuentos, estudios, me gustaba leer la poesía, todo. Y estudiando medicina, cuando tenía que entrar al anfiteatro y trabajar con los cadáveres, vi que no era mi vocación, así que dejé y me entré a la Normal Católica, donde estudié literatura. De ahí salí como profesor de literatura y castellano. Después tuve una beca a España, y cuando retorné ya trabajé en la universidad y he profundizado más estas cosas. Entonces, miren ahora, ese indio que no es pintor, aquí vamos a ver a un indiecito. Ahí está, este es Mamani Mamani, que está pintando sus cuadros, pueden ver bien. Y este es su catálogo de sus cuadros. Dice, falto de sensibilidad. ¿Cómo puede ser alguien que no tiene sensibilidad pintar esta armonía de colores, un caserío, un pueblito así indígena? Es un pintor sin sensibilidad el que ha hecho este cuadro. Y todos estos cuadros, porque este es un álbum, un catálogo de la pintura de Mamani Mamani, tiene su estilo propio. Ahí está. Pueden ver ahí una belleza. Esta es pintura moderna, porque Mamani Mamani todavía sigue pintando. La pintura de la época de las culturas antiguas, aquí está
los dibujos de Guamán Poma en este catálogo es de un museo en Alemania donde exponían la pintura indígena, pero fíjense, no es en cuadros hechos en tablas o telas, sino son tejidos. Y podemos ver la armonía de colores. Esto es de una exposición que hicieron de pintura indígena de América, sobre todo de Bolivia y el Perú. Aquí hay filigranas, armonía de colores, que no puede hacer un animal, sino es un ser racional, un ser con sensibilidad, con sentimiento de colores, en buen gusto y todo. Es todo eso. Ahí podemos ver inclusive de las collas de los antiguos personajes de nuestra cultura indígena. Todo esto. Esto está en un catálogo de Alemania y estos aguayos están en el museo con luces, con marcos así como pinturas, y ahí se puede ver en Hamburgo, por ejemplo, ahí es de donde está este catálogo. Los pintores modernos como Gonzalo Rivera han tomado estos motivos para hacer sus cuadros. Aquí está, el Pacha llama a Gonzalo Rivero y tiene la pintura moderna. O sea que este pintor recoge la sensibilidad indígena y hace sus cuadros así. Y ha tenido mucho éxito fuera del país, especialmente en Italia. Así son cuadros de pintura moderna. La influencia que ha tenido este es Gonzalo Rivero, el pintor que se ha inspirado en nuestras culturas originarias. La música, la oportunidad de escuchar a una gran compositora de nuestra música quechua está en Europa, porque ella, les estoy hablando de Luzmila Carpio, ella radica en París, da recitales ahí, varias veces ha llenado los teatros, los salones no solamente de París, sino de varias ciudades de Europa, llevando la música nativa. Los cantos de Luzmila Carpio son clásicos dentro de la música contemporánea, con raíces indígenas. ¿Cómo no vamos a pensar que hay una música fabulosa si encontramos los instrumentos musicales como la quenua, la tarca, la zampoña? ¿Eso nos han traído los conquistadores? No hay. Los conquistadores trajeron tal vez la guitarra, pero de ahí sale el charango, que es algo típico nuestro. Así que lo que dice Ignacio Prudencio Bustillo es una falsedad que lamentablemente ha hecho carne en algunas capas de nuestra sociedad y gente que no conoce todavía el valor de nuestra literatura. De ahí que yo me he propuesto mostrar en dos aspectos esta cultura nuestra, que es de nuestras raíces. He hecho el primer volumen de mi nueva historia de la literatura boliviana, comienza precisamente con las literaturas indígenas, aborígenes. Ahí están nuestras raíces. Y muestro los poemas que habían de Huayparrimachi, por ejemplo, igual del Manchaypuito, con ritmo, con musicalidad. Basta escuchar algunos versos, como dice Huacayninwa, Jocochasca, Cuya Jatawaiku, Carjaikume Ullachasca, Ullatapunicascaiku. Esos poemas, ¿cómo no van a tener sensibilidad? ¿Y sabe qué quiere? Jocochasca es con mi llanto humedecido, con mis lágrimas humedecidas,
dice, cuando dice Kuyahallpa Katahuayku, la tierra acogedora nos ha cubierto, Karkayku Miglachasma, dice, éramos un solo ser, y Uglachasma Kaskayku, seremos siempre un solo ser. Está expresando un sentimiento grande ahí. Este es uno de mis libros, entre los últimos que saqué, La madre de Laime, inspirado en cuadros de Cecilio Guzmán de Rojas, un gran pintor potosino que tenemos, inclusive está en nuestra moneda, y sus retratos están en las monedas de 10 bolivianos. Ahí está un reflejo de esta cultura en la literatura moderna que yo he tomado, y además cuento con la asistencia y la labor de un notable quechuolo que tenemos ahí como comunicador social, que es mi amigo Tito Torres, y él ha traducido para una editorial española esta obra clásica de la literatura española de Juan Ramón Jiménez, es Platero y yo, y está en quechua. Ahí pueden ver el título. Esta es la traducción. En quechua, en español. ¿Verdad? Una belleza. Esto conocen en Europa bien, porque es un clásico de la literatura europea. ¿Pueden ver? Por eso, esta obra de La madre de Laima, Tito Torres la ha traducido al quechua. Ahora esperamos que pueda salir una edición similar a esta, una edición bilingüe. También ha traducido este, que es un homenaje a la ciudad maravilla de La Paz, El puente de los suicidas, los cuentos que están aquí. Igualmente Tito Torres los ha traducido, y esperamos que también salga una edición bilingüe de estos cuentos. En estos cuentos no solamente tengo cuentos de la época actual, sino también de la época de la independencia, cuando estábamos tratando de librarnos del régimen español, y cómo ha sido, por ejemplo, la presencia de los primeros ejércitos auxiliares argentinos. El primer ejército auxiliar argentino está en mi novela La saga del esclavo, que salió en 2006, y después estaba preparando la presencia del segundo ejército auxiliar, que es con Belgrano, y el cuento de Belgrano está precisamente en este libro de cuentos. Este es el último libro que he publicado, Ingavi por siempre, cuando los peruanos trataron de apoderarse de toda la zona del Tiahuanaco, de La Paz, invadieron en 1841 nuestro territorio, con Agustín Gamarra, que era el presidente del Perú, a la cabeza de su ejército. Y este libro reúne cuentos desde la época tiahuanacota, o sea, antes de la llegada de los españoles. En este libro están cuentos que son de distintos periodos de nuestra historia, de la época del Tiahuanaco, que llamamos tiempo místico. Este es así, vamos a mostrar eso. Vamos a ver esto. El tiempo mítico es Tiahuanaco. ¿Por qué llamo tiempo mítico? Porque son los mitos que nos llegan y que muy pocos conocemos, solo los que se ponen a estudiar un poco la cultura nuestra, los valores conocen, pero más nuestra gente, y hasta en los colegios, conocen bien los mitos griegos y latinos. Conocen quién era Palas Ateneo, Zeus, pero ¿y nuestros dioses ancestrales? No sabemos de eso. ¿Quién era Tunupa? ¿Quién era
Sariri, quién era Inoka, quién. Así que, basado en eso, hay cuentos de la época de la Puerta del Sol, el árbol de la vida. Los capítulos están con números aymaras, maya, paya, que son varios capítulos. Después entro al periodo colonial, la colonia que nos han traído los españoles, y los españoles lo primero que han traído ha sido la destrucción de la cultura originaria nuestra. ¿Saben por qué les digo esto? Porque cuando descubrieron que en los quipus estaba la historia del Incario, y no solo eso, sino también la cultura y sus valores, entonces decidieron destruir. Tengo acá unos textos de los cronistas de la época de la conquista y de la colonia. En 1572, Cristóbal de Molina, en su obra que dice Ritos y Fábulas de los Incas, escúcheme lo que dice: entendíanse y entiéndense tanto por esta cuenta que dan razón de más de 500 años de todas las cosas que en esta tierra y en este tiempo han pasado. Tenían indios industriados y maestros en los dichos quipos y cuentas, y estos iban de generación en generación mostrando lo pasado, pasándolo a la memoria que los había de entrar por la maravilla, que no se olvidaban cosa por pequeña que fuese. Eso dice Cristóbal de Molina en 1572 de los quipus. A fines de este mismo siglo, el fray Martín de Morúa, en los orígenes de los incas, ahí dice: pero lo que más me espanta es que los mismos cordones y nudos contaban las sucesiones de los tiempos y cuánto reinó cada inca, y si fue bueno o malo, si fue valiente o cobarde, todo, en fin, lo que podían sacar de los libros se sacaba de allí. ¿Cómo fue esto? Yo no lo entiendo ni lo sé. Esto es tan cierto que hasta hoy hay, y tratan ellos los viejos, dice. Y finalmente Pedro Sarmiento de Gamboa, en 1572, en Historia Índica, dice: en el cual quipu dan ciertos nudos, con ellos saben por los cuales y por las diferencias de los colores distinguen y anotan cada cosa como letras. Entonces, cuando las autoridades realistas se enteraron de que la cultura indígena estaba en los quipus, decidieron destruir los quipus. En 1578 salió una ley donde había que quemar todos los quipus. Sacaron de los templos y de las casas de los yachayhuas, de todo el Tahuantinsuyo, y quemaron los quipus. Y para que no hayan escritores de los quipus, pusieron precio a la cabeza de los quipucamayos, que eran los que trabajaban haciendo los quipus, y empezaron a perseguir y pagaban por la cabeza de cada quipucamayo a los que los denunciaban y todo. Y así ha ido una matanza de los quipucamayos que ha sido terrible, hasta que se ha borrado totalmente la forma como se escribía con los quipus. Ahora vemos los quipus en los museos, y lo peor es que todavía esos quipus, los que vemos en algunos museos, inclusive de Europa, no son originales, porque los originales, los españoles se han encargado de destruir todo. Así que ese es nuestro pasado, querían borrarlo del todo, y lo peor es que todavía hay gente de nuestro tiempo y de nuestra cultura que niegan que nosotros tuviéramos un pasado con sensibilidad artística, como les he mostrado en Ignacio Prudencio Bustillos. Así que ustedes ya pueden pensar bien lo que somos, de dónde venimos, cómo somos, qué hacemos, qué sensibilidad tenemos. Este es mi libro de historia, de cuentos históricos, después de la colonia,
entro en la parte ya de la República. Ah, no, todavía está la independencia. De la época de la independencia, aquí está precisamente Belgrano reo de muerte, es decir, con el segundo ejército auxiliar argentino cuando llegó para liberarnos del yugo español. Después ya entra la República y en la República está Ingavi por siempre, precisamente con este cuento voy reflejando cómo hemos podido librarnos de la invasión peruana que quería apoderarse de no solamente de Tiahuanaco, sino también de todo el lago Titicaca, porque todo ese territorio lo ocuparon ellos. Inclusive en La Paz estaba un prefecto que era peruano, y José Vallivian con su ejército logró liberarlos. Este es igual. Después muestro los golpes que nos han perjudicado en la historia de nuestro país. Cada golpe, aquí son 8 golpes. Después la guerra civil que hemos tenido entre los ayo 1899, que precisamente ha sido esa guerra civil que nos ha dividido entre norte y sur, porque Pando se ha llevado la sede de gobierno, sacándolo de la República, de la capital de la República, que era Sucre, ha llevado a La Paz, y desde entonces está en La Paz la sede de gobierno. Y para contentar a los chuquisaqueños decimos, bueno, Sucre, la capital de Bolivia, pero en esa capital de Bolivia no están las autoridades superiores de nuestro país, sino están en La Paz. Así que, y después ya, tiempos modernos, voy mostrando lo que ha pasado con nuestra historia en la guerra del Chaco, en la guerra de nuestro litoral del 79, cuando hemos perdido el mar, y también está la guerra civil, igualmente la guerra del agua, y de huevo, para terminar, el francotirador, y la sombra de Panduro. En este cuento está lo último que hemos visto. Recién han logrado esclarecer la muerte del viceministro Illanes cuando los cooperativistas mineros paralizaron el país, lo tomaron al viceministro Illanes en Panduro y lo mataron ahí, y no se sabía quiénes eran los que lo habían asesinado, hasta que ahora se ha logrado encontrar a 4 culpables y los han sentenciado a 5 años de cárcel. Qué curioso, ¿no? 4 cooperativistas mineros, asesinos del viceministro Illanes, condenados por ese asesinato a 4 años. Y tenemos a un dirigente cocalero de La Paz, que es Gutiérrez Fra, y a él están pidiendo darle, por ser opuesto al gobierno, quieren darle 30 años de prisión. Estas incongruencias tienen que arreglarse de una manera más razonable, con una justicia que sea realmente de respetar y que nos pueda dar confianza para poder desarrollar nuestras actividades ahora que estamos viviendo tiempos de cambio, con un Estado plurinacional. Eso quiere decir que hay un respeto a todas nuestras culturas. Así que ahora hay casos, es un caso muy curioso. Recibí una invitación el 95 de Estados Unidos. Los residentes bolivianos le hablaron al alcalde de Providence, capital del estado de Rhode Island, cerquita a Nueva York. Dijeron, hay un escritor boliviano que es muy valioso, que tiene obras,
quisiéramos presentarlo acá, pero le solicitaron el salón consistorial y la invitación del alcalde, los residentes bolivianos. Este es el alcalde. Y cuando llegué ahí a Providencia, me entregó la llave de la ciudad. Y me hicieron un recibimiento increíble. Yo no podía imaginar que en ese país me estuvieran haciendo una distinción tan grande como un personaje de esos políticos que los reciben con alfombra roja bien. Y a mí, por estos libros que les he mostrado, me hicieron esta distinción. Ese reconocimiento se ha dado cuando me han dado el título de doctor honoris causa. Esta es la invitación que ha circulado en nuestros medios sociales. Aquí está mi currículum y la invitación de doctor. Con esto estoy de algún modo satisfaciendo a mis padres porque ellos querían que sea siempre doctor. Así que este doctorado lo voy a llevar como un recuerdo hasta el más allá. Es Usmila Carpio. Cantos quechua aymaras de los Andes. La voz de Usmila Carpio. Precisamente mi libro, La Madre de la he escrito con esta música que me inspiraba para poder desarrollar todo lo que me sugería la vivencia de las notas de esta música tan hermosa.